Bendiciones, amados hermanos y hermanas que nos están escuchando. Para nosotros es un privilegio estar aquí nuevamente. No estábamos por acá desde diciembre, estábamos en preparación para darle lo mejor primeramente al Señor y luego a usted. Y hoy en esta noche, antes de entrar en tema, quiero excusar a nuestra hermana Lourdes. Ella no ha podido estar con nosotros en esta noche, está indispuesta de salud. Y le pedimos que por favor se mantenga orando por nosotros, ore por este ministerio, porque estamos tocando unos temas que son muy difíciles y así mismo el enemigo se levanta. Pero tenemos un Dios que es más grande, poderoso, gigante, que está delante de nosotros y siempre nos está respaldando. Amén. Antes de continuar, quiero presentarle a mi equipo de trabajo. Le presento a Emily. Emily es mi pastora ayudante. Le presento a Laura. Laura es la ministro de Escuela Bíblica de Adultos y de Niños. Amén. Así que antes de comenzar, me gustaría que Emily, por favor, llévanos en oración. Vamos a estar hablando en esta noche sobre las relaciones interpersonales. Un tema difícil, pero es un tema muy preciso y muy bonito que tenemos que tocarlo. Emily, por favor, llévanos en oración. Claro que sí. Amantísimo Dios y Padre Celestial, mi Señor, venimos ante tu presencia dándote gracias, Señor amado, por un día más. Gracias por este tiempo que estamos sacando para a través de las redes sociales llevar tu palabra, Señor amado, a todos tus hijos e hijas que van a estar prestos a escucharla, mi Dios amado. Quita toda distracción, todo aquello que no sea tuyo, Señor amado, para que ellos puedan recibir la palabra, Señor, y aceptar y entender, Señor amado, cuál es el mensaje que se les está llevando, que viene de tu parte, mi Dios amado. Danos la sabiduría, Señor amado, para poder seguir llevando a cabo estos cafés con Cristo, Señor amado, y que nos podamos seguir preparando, primeramente para agradarte a ti, Señor amado, y segundo, para seguir siendo un instrumento en tus manos para poder llevar tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos entonces a establecer lo que vamos a estar haciendo en esta noche y lo vamos a hacer como debe ser, a través de la escritura bíblica. Y yo le voy a pedir a mi hermana Laura que ella me esté leyendo Lucas capítulo 10 versículo 27. Muy buenas noches, hermanas y hermanos. En esta noche vamos a estar hablando, como dijo la pastora, de relaciones interpersonales y la escritura, una de las escrituras bíblicas que fundamentan este tema y de lo que vamos a hacer en esta noche se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 27, y voy a hacer lectura específicamente de la Reina Valera del 1960. La palabra de Dios dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Podemos ver en esta escritura que el Señor está entablando una conversación con un intérprete de la ley, y el Señor es bien específico al preguntarle que qué es lo que está escrito en la ley, a qué nos manda el Señor. Y es bien sencillo: ama a tu Dios con todo lo que tú tienes y a tu prójimo. Así que vemos que ya hay dos relaciones sumamente importantes. Está nuestra relación con Dios, que vamos a profundizar sobre ella más adelante, y está nuestra relación con el prójimo. Si seguimos leyendo un poquito más adelante, vemos que este intérprete de la ley le pregunta específicamente al Señor Jesús que quién es mi prójimo. Y ahí entonces el Señor establece lo que es la parábola del buen samaritano. Por lo tanto, el prójimo somos todos. Todos los que están a nuestro alrededor, nos gusten o no nos gusten, nos agraden, piensen igual que nosotros o no, se convierten en nuestro prójimo. Y entonces el Señor nos manda a que tenemos que amarlos. Y esa es la base y fundamento de esto que vamos a hablar en esta noche. Cómo nosotros nos relacionamos con otras personas. Mi comportamiento es el correcto.
cómo otras personas se están comportando conmigo. ¿Es correcto? ¿Es sano? ¿Y qué me dice la Escritura acerca de eso? Amén. Del mismo modo, a mí me gustaría que Emily nos hablara un poco y nos leyera Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Y queremos recordarle a nuestra amada audiencia, estamos estableciendo los fundamentos de lo que son las relaciones interpersonales. Emily. Amén. Voy a estar leyendo la palabra de la traducción Palabra de Dios para Todos en Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 y dice: si alguno dice que ama a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso, porque si no ama a su hermano a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios a quien no puede ver. Si te fijas en el versículo anterior que leyó nuestra hermana Laura, estamos ahí hablando de dos mandatos que se nos dio: amar a Dios por sobre todas las cosas con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo significa, como decía Laura, aún estas personas con las que quizás no necesariamente compartamos la misma visión o la misma idea, eso no nos da derecho a pasarle por encima el uno al otro. Al contrario, tenemos que demostrarle el amor de Cristo, tenemos que demostrarle, ¿verdad?, que somos hijos de Dios y que así como el Señor nos amó a nosotros, nosotros tenemos que amarlos, porque si no, delante de nuestro Padre estamos quedando como unos mentirosos y al Señor no le agrada la mentira. Nosotros tenemos que tener un corazón puro, limpio y digno para poder presentarnos frente a nuestro Padre amado, quien es Dios. Así que es bien importante siempre que recordemos esos mandatos y que recordemos que no podemos tratar mal a nuestro hermano independientemente por la forma que sea, por lo que veamos. Tenemos que ejercer el amor de Cristo que ha sido derramado sobre nosotros. Amén. Es importante también decir que es un mandamiento que, como muy bien ustedes dijeron, que el mismo Jesús lo dijo. Y si nosotros nos llamamos cristianos, nosotros tenemos que amar a esa persona, aún esos jefes que muchas veces nos hacen la vida imposible, quizás un vecino. Yo siempre le he dicho a mis hermanos o personas que se me acercan: ora por esa persona, ora y que Dios se encargue. La Biblia dice: mía es la venganza. Pues entonces, porque nosotros tenemos que muchas veces nos da tanto coraje que empezamos a maquinar: yo voy a hacer esto, yo le voy a decir esto, porque lo quiero herir, porque me hirió, cuando eso no era. Y somos carnal, todos pecamos, todos nos da coraje, pero es importante recordar esa palabra y simplemente humillarnos delante del Señor y decirle: Señor, no puedo más, tengo coraje, mira cómo me están tratando, y Dios hará. Dios es el que corrige. Nosotras o en este caso pues todos no podemos tomar la venganza en nuestras manos, porque así no es como Dios y el mismo Jesús nos enseñó. Amén. Para continuar, yo me hice esta pregunta y mientras nos estábamos preparando para este estudio que le estamos presentando en esta noche de hoy, yo me pregunté: ¿pero qué es relación? ¿Qué son relaciones? Y antes de explicarles qué son relaciones, yo me quiero mover a Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, y voy a leer traducción lenguaje actual. Y antes de continuar, yo sé que estamos leyendo diferentes Biblias, diferentes versiones. Es que nuestra iglesia, nosotros estamos acostumbrados a cuando hacemos un estudio, nosotros utilizamos diferentes versiones para ver qué es lo que me quiere decir pues la escritura bíblica, qué es lo que Dios nos quiere enseñar, y es una bendición de hoy en día poder tener tantas versiones. Y lo que queremos es leerle una que usted pueda entenderla y que usted pueda tener conocimiento. Siempre le hemos dicho a nuestra iglesia: todo lo que se dice aquí, usted lo puede verificar en su casa, poco a poco, con la lectura, y no dejándose llevar por lo que Laura, Brenda y Emily digan, sino por lo que Dios le dicte. Amén. Y por lo que Dios le dice.
Así que Eclesiastés capítulo 4 versículo 12 dice: una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres unen su fuerza, ya no es fácil derrotarla. Qué bonito. Entonces eso me lleva a lo que significa relaciones. Dios creó a la gente para estar en comunión con Él mismo, unos con otros en amistad, matrimonio, familia, sociedad y la iglesia. Y esto me lleva al principio bíblico de Génesis. Cuando Génesis me dice a mí que Dios vio una necesidad en el hombre. Todos los animales tenían su pareja, pero el hombre estaba solo. Y Dios nos creó a nosotros para establecer relaciones. Y cuando Dios creó al hombre y a la mujer, al hombre, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Tenía una necesidad. Y de acuerdo a esa unión de hombre y mujer, pues siguieron naciendo hijos e hijas y se convirtieron en familia, matrimonio, se convierten en sociedades. Y nosotros tenemos que vivir en esta sociedad. Y así que lo que quiero decir con todo esto es que nosotros tenemos la necesidad de relacionarnos. Mire lo que dice 1 Juan capítulo 1, versículos 2 y 13. Y le voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Para todos los que creyeron en Él, los recibieron. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que a nosotros relacionarnos y que nosotros nos convertimos no me gusta convertir. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos convertimos como hijos. Somos hijos e hijas de Dios, lo que significa que tenemos que imitar a nuestro Dios. ¿Cómo lo imitamos? Pues además de hacer lo que Él nos enseña, tenemos que relacionarnos. Usted se relaciona, miren, en el trabajo. Usted se relaciona con su familia, con su esposo, con su esposa, con los hermanos y las hermanas de la iglesia, porque no somos de este mundo, pero tenemos que vivir en este mundo. ¿Y cómo vamos a vivir? Como ejemplo, con testimonio. Usted sabe una cosa, muchas veces el mundo no sabe si somos o no somos hijos de Dios por la manera en que nos estamos comportando. Y es lo que yo siempre estoy diciendo. El mundo tiene que ver a los hijos e hijas de Dios completamente diferentes. No diferente por la vestimenta, diferente por comportamiento, diferente por testimonio, diferente por cómo cómo hablamos, cómo hacemos esto, cómo nos comportamos en medio de la prueba, en medio de la situación. Son muchas cosas que tenemos que nosotros los cristianos tenemos que ir repensando todos los días, porque todos los días pecamos. Y no estamos hablando aquí tres santas bajadas del cielo, al contrario, tenemos nuestras luchas, tenemos nuestro carácter, nos enojamos, peleamos con el Señor, peleamos con nuestros esposos, pero como siempre tenemos entonces que poner nuestra mirada hacia el Señor para recordarnos que Él nos mandó a relacionarnos de una manera sana. Así que yo le quiero preguntar a ustedes dos, a Laura y a Emily, y voy a empezar entonces por Laura. ¿Por qué caemos en esto? ¿Por qué caemos en toda esta situación en donde se nos olvida cómo tenemos que tener el comportamiento que el mismo Cristo nos enseñó? Laura. Como bien mencionaste, nosotros como seres humanos estamos en sociedad y nos toca vivir en familia, creamos vínculos de amistad
creamos vínculos bien profundos con nuestros hijos. Y la palabra nos dice y nos guía a formas de cómo poder llevar buenas relaciones. Sin embargo, todos podemos decir, sin miedo a equivocarme, que hemos tenido alguna situación, algún problema con algún ser querido. Y digo querido porque realmente a veces son esos los que nos llegan, pero hemos tenido problemas y situaciones con diferentes personas. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que la Biblia, como cristianos, tenemos que ir a la Biblia para tratar de buscar solución a esas situaciones, que la solución nunca es la pelea, la solución nunca es la contienda, pero sí, obviamente tenemos que reconocer que hay cosas que nos afectan cuando estamos ante personas que nos pueden traer y se meten en nuestra vida y nos cargan, nos llenan de problemas, constantemente nos mienten, muestran envidia. Tenemos todo tipo de situaciones. Sin embargo, vamos a la palabra y la palabra nos da consejos de dos maneras, con historias de personas que pasaron cosas similares y con consejos por medio de nuestro Señor Jesús, por medio de la boca de profeta, que es palabra directa de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que reconocer estos problemas y estas situaciones que vienen a nuestra vida y aprender a lidiar con ellas, porque en ese momento, cuando hacemos eso, estamos cumpliendo este mandato del Señor de que tenemos que amar a nuestro prójimo. Si yo entiendo y comprendo que estas cosas pueden pasar y las trabajo a través de la palabra, voy a poder manejar cualquier conflicto, por más difícil que parezca. Amén. Eso es así. Tú dijiste algo que es muy cierto. Cuando la familia nos habla de una manera determinada, que lo más que duele es el familiar más cercano. Cuando inclusive mamá, papá, esposo o esposa, a un hermano nos dice algo que uno dice, Dios mío, eso sí que me dolió. No me dolió tanto como si me lo dijera mi vecino, mi compañero de trabajo o un miembro de la iglesia, pero tenemos que reaccionar. Tenemos que ahí simplemente respirar, no tomar decisiones y simplemente dejárselo en las manos del Señor. No es fácil, pero se puede. Emily, ¿qué más tú nos puedes explicar? Cuando nosotros nos encontramos con este tipo de relaciones que tienden a ser dañinas, que tienden a ser destructivas en cierto modo, y no son saludables a nosotros, ya sea porque... Y cuando hablamos de la relación, antes de explicarles eso, no quiero que lo atemos solamente al contexto de pareja, de esposo, de novio. Estamos hablando de una relación de todo, como se ha mencionado, compañeros de trabajo, hermanos en la iglesia, familia, todo. Y dentro de estas relaciones, como dijo la hermana Laura, existen unos lazos de cariño que se nos dificulta todavía más a nosotros poder trabajar en ese proceso. Pero si nos vamos a lo que es la palabra, Jesucristo en su caminar, el tiempo que estuvo en la tierra, Él estuvo con personas que caminaron con Él, que lo negaron, otros que los rechazaron, otros que los criticaron, pero sin embargo, Él siempre mantuvo una conducta íntegra, intachable, que dio testimonio. Siempre ejerció la misericordia sobre todos y cada uno de esos hermanos. Confrontaba cuando tenía que confrontar, pero lo hacía con sabiduría. ¿Qué te estoy diciendo? Que ese es otro ejemplo de que aún en nuestro caminar vamos a encontrarnos con estas situaciones, vamos a encontrarnos con este tipo de relación y tenemos que aprender a confrontar con la sabiduría que el Señor nos da, a ejercer nuestra sabiduría, la que el Padre nos da, y a caminar, aun cuando tengas que seguir caminando con la persona, vas a caminar dentro de los límites establecidos bíblicamente para que puedas manejar la situación. Amén. Amén, eso es muy cierto. Dijiste algo
que entraste, me diste la introducción para lo que voy a tocar ahora. Jesucristo fue negado, fue vituperado, pero aún en la cruz, Él decía, Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Qué mejor ejemplo que ese? Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Jesús siempre mostró amor, aún cuando lo vieron morir, cuando confrontaba a las personas que la gente no le gustaba. Las personas no les gustan ser confrontadas. Y ahí me quiero mover algunos ejemplos bíblicos, porque es necesario. Esto es un café con Cristo. Pues qué mejor que la Biblia que nos dé ejemplos. Yo no le puedo dar ejemplo de mi vida, pudiera, pero qué mejor es ejemplos bíblicos, que es el que lo va a hacer usted reflexionar, porque la Biblia es la que cambia. Amén. No somos ninguna de nosotras. La palabra de Dios es la que mueve, es la que restaura, y esa es lo importante. Así que le podemos dar ciertos ejemplos, como yo yo dije que yo quería este ejemplo bíblico, y está en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 40. Y vamos a hablar de un ejemplo bíblico que muchos conocemos, y vamos a hablar de Marta. Marta era controladora, quejosa, y yo no me quejo, pero sí soy controladora. Y yo le dije a la muchacha, ese ejemplo lo voy a dar yo, porque yo me tengo que mirar a través del ejemplo de la palabra. Y dice así: su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Yo me imaginé esta escena. Marta limpiando, recogiendo para recibir los invitados, quizás para tener, como cuando uno hace un compartir en su casa, y la hermana que se supone que le esté ayudando, simplemente está plácidamente sentada, escuchando a quien tenía que escuchar. Entonces ella, como perdió el control, se desencajó, se descontroló y fue a dar una queja. Y así hay muchas mujeres y hay muchos hombres que quieren controlar la situación, que tienden a ser controladores. Si no se hace esto a mi manera, no se hace. Si no están dando quejas, si no, entonces estamos tratando por medio de la manipulación, tratando de llevar lo que yo quiero hacer. Y Marta aquí, como yo siempre la he visto a ella como la jefa de familia, ella quería tener el control de todo. Y déjeme decirle una cosa, en la vida, el único que tiene que tener el control es el Señor. Y una persona controladora es una persona que fatiga a la familia. Es una persona que la familia misma, voy a hablar de familia, no voy a hablar tanto de relación, inclusive aún como dijimos en la escritura bíblica y en el significado en la Biblia, quiere controlar todo, y cuando no tiene control se desespera, se enoja, empieza a mirar los errores, empieza a tratar de ensuciar, y no quiero decir meter la pata, pero lo dije, trata de entorpecer el trabajo de la persona porque no tiene el control. Y muchas veces tenemos este problema y las personas no quieren estar alrededor de una persona controladora. Miren, hay muchos pastores que no les gusta delegar porque piensan que si delegan pierden el control. Y más si este pastor ha trabajado tanto, y cuando digo pastor también me refiero a las pastoras, ¿ok? Cuando los pastores trabajan tanto para tener algo que han
que han luchado, que han trabajado por un ministerio o algo, que Dios te dice, ya es el tiempo de soltar, es bien fuerte para ese pastor poder delegar. Pero a mí me enseñaron recientemente algo. Si usted como pastor y pastora, usted delega en una persona, es porque usted le enseñó, es porque usted lo preparó. Y si usted mismo le enseñó y lo preparó, pues usted tiene que estar confiado que lo hizo bien. Y si esa persona a la cual usted delegó hizo el trabajo mejor que usted ganó. Pero también tenemos ese problema, que si lo hace mejor que yo y brilla más, entonces nos da coraje, porque perdemos el estrellato y se nos olvida el norte de esto. Y uno no puede estar controlando ni a la esposa, ni a los hijos, ni al esposo. Eso es dañino. Y en este caso, Marta se perdió lo mejor de lo mejor. No hay nada mejor que estar a los pies del maestro. No hay nada mejor que escuchar sus enseñanzas. Ella perdió un momento de oro. Lamentablemente lo perdió. Sin embargo, María cogió la mejor parte. Cuando estamos en María, lo que escogió fue el mejor plato, la delicia. Mientras Marta, por tratar de controlar la situación, por estar dando quejas, por estar influenciando en una persona, en un amigo, mira, pues, si no me hace caso, mira a ver si te hace caso a ti. Muchos pastores no quieren soltar ministerios porque sí les ha costado sangre. Pero cuando usted ha preparado personas a su alrededor, usted tiene que descansar de que usted los preparó bien. Y ya es el tiempo de soltar y dejar de controlar lo que usted estaba haciendo, porque hay otras etapas que lo tiene que trabajar otras personas y Dios le quiere dar a usted otras cosas nuevas. Amén. Seguimos, perfecto. Pues vamos a seguir, Laura, con los chismosos y con los que crean contienda. En este caso voy a hacer referencia a Números, capítulo 12, versículos 1 y 2, y es el relato de los hermanos de Moisés. La palabra de Dios dice en la traducción al lenguaje actual: María y Aarón hablaban mal de su hermano Moisés porque se había casado con una mujer que no era hebrea sino etíope. Y dijeron: ¿acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? También nos ha hablado a nosotros. Dios oyó lo que habían dicho. Este caso es bien fuerte porque estamos hablando de hermanos de sangre. Una relación no solo de hermandad, sino esos hermanos estaban caminando con Moisés y estaban asistiéndolo en esta encomienda que el Señor le había dado. Pero ciertamente a quien Dios le hablaba cara a cara era a Moisés. Le guste o no le guste, esa era la realidad. Y luego Dios, más adelante que le voy a hacer referencia, especifica eso. Y entonces estamos ante estos hermanos que están hablando mal de su hermano, que ya tenía suficiente encima, porque consideraban que la mujer con la que estaba casado no era la correcta. Y muchas veces nosotros nos ponemos la toga de juez y tomamos juicio sobre las personas sin pensar en las consecuencias que eso pueda traer. ¿Realmente era un problema que Moisés estuviera casado con una mujer que no fuera hebrea? Probablemente sí, pero no le correspondía a ellos tomar juicio sobre eso. Y más en un momento tan importante en el que Moisés estaba lidiando con tantas cosas difíciles. Es en ese momento en que nosotros, cuando leemos esto, tenemos que reflexionar. Muchas veces nosotros, y lo voy a decir con todo respeto, por la religiosidad, tomamos unas posiciones y emitimos unos juicios y unas opiniones
que no vienen al caso, que no abonan a nada bueno, no edifican, y muchas veces son vidas en las que Dios está trabajando, en las que Dios está haciendo una obra, y nosotros muchas veces herimos, lastimamos y podemos hacer que hasta una vida, siendo específica, dentro del mismo cuerpo, dentro de la misma iglesia, que una persona se aleje. Y no medimos las consecuencias de nuestras palabras. Cuando seguimos leyendo, dice que Dios oyó lo que habían dicho, porque tú sabes que nosotros no nos escapamos de Dios. Nosotros podemos decir y hacer y pensar que nadie nos escucha. Puede que nadie nos escuche, pero el Señor nos está escuchando. Y esa crítica y ese chisme y esa contienda, esa maquinación, Dios la escuchó. Y más adelante, cuando seguimos leyendo, en el versículo del 6 al 8, voy a hacer lectura porque esto me parece bien importante. Óiganme bien, le dice Dios, ¿por qué se atreven a hablar mal de Moisés? Ustedes saben que cuando yo quiero decirles algo por medio de un profeta, le hablo a este por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, que él es el más fiel de todos mis servidores, hablo cara a cara. A él le digo las cosas claramente y dejo que me vea. ¿Sabes qué? Dios es soberano. Y en este caso, Él les quería hacer saber que ellos podían tener una opinión, podían maquinar, podían decir cualquier cosa de Moisés, pero para Él en ese momento, Moisés tenía una relación personal, íntima con Dios, de la misma forma que todos tenemos una relación cuando venimos a Cristo. Se supone que tengamos una relación personal e íntima con Dios, donde lo que a nosotros nos debe importar es lo que el Señor piense de nosotros, cómo el Señor nos vea. Cuando nosotros lidiamos con personas que nos traen chisme, crítica, contienda, primeramente, nosotros no debemos aceptar chismes de nadie. Y segundo, si el chisme es acerca de nosotros nos tiene que importar lo que diga el Señor de nosotros. Después que sea mentira, lo que están diciendo de nosotros no nos debe afectar. A mí me importa lo que Dios dice de mí, lo que Dios piensa de mí. En este caso, Dios le dijo claramente, digan lo que quieran, pero al que a mí me place hablarle cara a cara, mostrarme, es a mi siervo Moisés. Punto. En ese momento es cuando entendemos que lo dañino que puede llegar a ser el chisme, lo dañino que puede llegar a ser la contienda y la envidia, en este caso, de unos hermanos que no aceptaban ni entendían la posición donde Dios había puesto a su siervo Moisés. Eso es muy cierto, Laura, fíjate. Y esto a mí me pone a pensar que, pues, lo he vivido, muchos pastores lo han vivido, en donde se reúnen hermanos a estar hablando mal de los pastores y del liderato de la casa, de la iglesia. Y muchas veces hablan y no conocen todas las decisiones difíciles. Yo estoy hablando de los pastores buenos, pastores y pastoras buenos. Buenos que me refiero que siguen las ordenanzas bíblicas correctas, no bíblicas manipuladas. ¿Ok? Y hay hombres y mujeres buenos en donde realmente tenemos que tomar decisiones tan y tan difíciles que la iglesia muchas veces no sabe, no se tiene que enterar, ¿verdad? Porque son decisiones a veces que son muy personales, porque se hacen las cosas. La iglesia no reconoce el trabajo pastoral de este hombre o de esta mujer, que a veces ni duermen buscando el rostro de Dios, orando por la iglesia. Muchas veces la iglesia durmiendo y Dios lo levántate, que tienes que orar por la hermana Juanita,
o levántate porque tienes que orar por el hermano José. Y es fuerte, es bien fuerte, pero gracias a Dios que hay un Dios que todo lo escucha. Ahora vamos a estar hablando sobre la manipulación. Emily, ¿qué tú nos puedes decir sobre esto? Amén, claro que sí. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 18, voy a estar leyendo de la traducción del lenguaje actual, dice: Elías le contestó: no soy yo el que trae problemas sobre Israel, sino tú y tu familia, porque ustedes han dejado de obedecer los mandamientos de Dios y adoran las imágenes del dios Baal. Se casó con esta mujer y echó a un lado a Dios y se dedicó a adorar a los dioses de esta mujer, haciéndole daño y persiguiendo a quienes eran los hijos del Señor. Ya ahí estamos viendo, aunque es una relación de pareja, pero estamos viendo una manipulación directa. Y muchas veces ahí tenemos que ser bien cautelosos, porque muchas veces este tipo de manipulaciones entran a nuestras vidas sutilmente, sin nosotros darnos cuenta. Y cuando entran, y no quiero sonar, pero si te dolió, es porque te tienes que identificar con esto. Cuando esas cosas entran a nuestra vida es porque nos hemos descuidado en nuestra relación diaria con el Señor y hemos permitido que cualquier vocecita o cualquier persona que llegue a nuestra vida, ya sea de la forma en que se dio con la relación de Acab y Jezabel o de alguna otra forma a nivel familiar o secular, sus palabras queden adentro de nosotros y vaya por encima de lo que el Señor ha sembrado en nosotros, a tal grado, ¿verdad?, que causas daño, que haces mal y que echas a Dios por completo a un lado. Si nos vamos a la palabra más adelante, en el versículo 28 y 29, en Primera de Reyes, capítulo 18, te dice que los profetas de Baal estaban gritando fuerte y se cortaban a sí mismos con cuchillos hasta que les salía sangre, porque así acostumbraban a hacerlo en sus cultos, en sus rituales, donde adoraban a dioses paganos. Y pasó el mediodía y ellos siguieron gritando y saltando como locos. Por fin llegó la hora acordada para quemar el toro, pero no se oyó ninguna voz y nadie escuchó ni contestó nada. Cuando tú echas a Dios a un lado y te pones a adorar, ¿verdad?, dioses falsos, y te pones a idolatrar otras cosas y permites que lo que los terceros te digan vaya por encima de tu relación con Dios, por más que tú brinques, saltes, grites y digas 20,000 cosas, no vas a escuchar la palabra de Dios, porque no estás enfocado en lo que es correcto. Y estás permitiendo que entre la manipulación a tu vida de una manera tan y tan sutil que muchas veces no te estás dando cuenta y te conviertes de ser un hijo de Dios en un instrumento de destrucción para terceras personas. Cuando nuestro trabajo debe ser en todo momento mantenernos enfocados, mantenernos en oración, buscar. Oye, si viene un hermano y te dice, y te estoy dando este ejemplo, y voy a coger a mi pastora de ejemplo porque la tengo de aquí. ¿Tuviste la pastora? ¿Tuviste lo que dijo hoy en la prédica? Eso es que ella tiene que saber algo. Ya tú estás escuchando y te estás permitiendo y estás dejando que esa persona siembre algo en ti que no es correcto. Mira, volvemos a lo que se les estableció en un principio. Corrígelo. Déjale saber. ¿Qué te hace pensar que es que sabe algo por boca de humano? No puede ser que el Señor se lo reveló porque alguien necesita ser confrontado. Y ciérrale esa puerta al enemigo. No te dejes utilizar, porque te vas a convertir en este tipo de persona que vas a perseguir, vas a hacer daño y muchas veces vas a decir, no, yo soy un cristiano, yo soy un hijo de Dios, yo soy un creyente, pero realmente tu testimonio habla solo, habla de la manera correcta. Tenemos que aprender a ver las cosas desde esa perspectiva. No podemos dejarnos llevar por ese tipo de manipulaciones. Y también es un ejemplo, ¿verdad?, de cuando tú escoges una persona que no es la persona idónea que Dios ha tenido para ti. Tienes que aprender a usar el discernimiento.
Tienes que aprender a meter a Dios siempre en tus asuntos. Si siempre lo tienes metido en todo momento presente en tu vida, aunque no te estoy diciendo que no se te van a presentar, se te van a presentar estas situaciones, pero cuando se te presenten, el Espíritu va a intervenir contigo y te lo va a mostrar. Esos son ejemplos bíblicos bases que te estamos trayendo para que veas que esto no es solamente la Iglesia de Jesucristo Espada de la Victoria. Esto viene escrito en la palabra porque fue experiencias que pasaron nuestros hermanos y que a nosotros nos toca vivir, aprenderlas, crecer y poder seguir llevando la palabra hacia los demás. Amén. Amén. Excelente exposición, Emily. Y es muy importante. Dijiste algo muy cierto. Muchas veces tendemos a decir, la pastora o el pastor sabe algo, cuando realmente muchos pastores no estamos por ahí con la iglesia, sino estamos más metidos en nuestra casa, buscando la palabra del Señor, buscando qué es lo que el Señor quiere para darle a comer a sus hijos y a sus hijas. Eso es muy cierto. Amén. Quiero añadir algo. Ajá, claro que sí. Y es que en el tema de la manipulación, es bien interesante que sepamos y entendamos que somos material para ser manipulados si lo permitimos. Me explico. Una persona puede tener la intención de manipularte, pero si encuentra a una persona firme, con una relación íntima, profunda con el Señor, que sabe hacia dónde va, hacia dónde se dirige, ahí se corta ese intento de venir con sus palabras muy sutilmente a lograr mover, cambiar la opinión o una decisión que queramos tomar o que vayamos a tomar en un momento determinado. Es bien importante que nosotros estemos completamente en comunión con Dios para poder ver, porque puede, como dice el ejemplo aquí, una persona tan cercana como nuestro esposo o nuestra esposa. Y eso suena fuerte. Puede ser de parte de nuestros hijos, puede ser de parte de nuestros amigos, puede ser de cualquier tipo de persona, pero cuando nosotros no somos materia para ser manipulados o no somos manipulables, eso no va a llegar a nuestra vida. Bien importante. Eso es así. Y por último, el último ejemplo bíblico que le queremos dar, que nos gustó, es Pablo. ¿Y por qué Pablo? Fíjese, porque Pablo fue una persona dañina, tenía problemas interpersonales con el cristianismo, era un fanático terrible. Pablo era perseguidor de los cristianos, pero fue renovado. Y cuando fue confrontado por Cristo Jesús, fíjese que se dejó confrontar, no estuvo a la defensiva. Él se dejó confrontar y fue restaurado. ¿Qué te quiero decir con eso? Que cuando tú decides bajar toda guardia y decir, Señor, es verdad, pequé, yo estoy mal, tú puedes ser transformado. Así que yo quiero que Emily me hable un poquito de Pablo y luego Laura, porque con estos ejemplos bíblicos queremos expresarle a usted que desde un principio hay problemas, hay muchos problemas interpersonales, pero con Pablo podemos demostrar, porque obviamente yo no puedo hablar de Jesús, si Jesús fue perfecto en todo, pero tenemos que buscar una persona que fue confrontado con su realidad y cómo hizo el cambio. Así que yo le cedo el micrófono, así que comience. Amén. Cuando nosotros nos encontramos con una persona como Pablo, una persona que hizo daño y que lastimó a personas, pero como dijo la pastora, fue confrontado,
tiene derecho a la redención, tiene derecho a ser perdonado, tiene derecho a que sea restaurado y a que se vea el cambio, como, ¿verdad? Bien dice la palabra, y como Él hizo. Sabemos que no es un proceso fácil. O sea, tú te estás viendo ahora mismo en una situación donde te están pasando tu vida al frente como una película. Todo lo que has hecho que no le agrada al Señor versus lo que puedes hacer que sí es agradable a Dios. Y nos vamos a encontrar con este tipo de personas en el camino que van a tener un pasado o un presente donde en ese pasado o en ese presente tengan ese tipo de conducta, pero que estén abiertos a ser restaurados. Y entonces ahí uno ejerce la misericordia y uno trabaja con ellos, uno los ayuda y uno los restaura. Nosotros no podemos asumir una posición de justicia donde vayamos entonces a nosotros a pasar juicio sobre esas personas, porque ¿dónde está la misericordia? Si el Señor la ha tenido con nosotros, ¿por qué nosotros no la podemos tener con ellos? Todos tenemos derecho a tener una oportunidad genuina donde podamos tener ese encuentro con el Señor y hagamos ese giro, pero completo, que sea algo revolucionario en nuestras vidas, que hasta nuestro rostro refleje el cambio. Yo lo he visto con personas que conozco, yo lo he visto en mi vida en situaciones particulares, y lo importante de todo eso es tanto permitirle a la persona que tenga el espacio para que pueda ser restaurado y pueda conocer o reencontrarse con el Señor, porque hay personas, y hablando honestamente, que conocen a Cristo, se ponen frío, se despegan, se desconectan por completo de Cristo y vuelven a hacer cosas que de su vida pasada, y luego entonces vuelven a reconectarse con el Señor, y en esta ocasión, ¿verdad? Hay un arrepentimiento y hay un trabajo. Es bien importante que le demos el espacio a esas personas para que puedan ser trabajadas y nosotros no seamos una piedra de tropiezo en el camino de esas personas y no le estemos constantemente sacando su pasado, porque el pasado de esa persona puede ser de bendición a mi vida por testimonio. No debemos asumir ese tipo de papel donde vamos a estar juzgando a nadie. Amén. Para abundar acerca de Pablo, quiero hacer referencia a Efesios, capítulo 3, versículos 6 al 8. Y estos son palabras mismas de Pablo. Pablo mismo testificando sobre lo que él hacía y en lo que se convirtió. Voy a hacer lectura de la traducción al lenguaje actual y dice: era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Dos cositas que quiero resaltar de esto. Primeramente, que Pablo iba de frente y Pablo no tapaba ni siquiera su conducta y su comportamiento. Nosotros tenemos que aprender que vinimos a Cristo y que todos, a veces se nos olvida, que todos de algún lugar el Señor nos sacó. No podemos olvidarlo. Yo probablemente no perseguía a cristianos como Pablo, pero hacía mis cosas. Y aquí nadie puede decir que fue perfecto antes de venir a Cristo. Y aún caminando con Cristo, nosotros estamos trabajando con muchísimas cosas, con debilidades, con cosas que a Dios no le agradan. Que nosotros, primeramente, el propósito de esta programación es que nos miremos a nosotros. A veces lo escuchamos pensando, oh, eso le aplica a fulano o a fulana. No, me aplica a mí. Porque en algún momento tal vez yo he hablado de alguien. Tal vez yo he hecho algo que no le agrado a Dios, pero sin embargo, aquí Pablo
el ejemplo que nos da es que Él fue de frente y Él no tenía vergüenza en decir lo que Él era y de donde Cristo lo sacó. Y número 2, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura. O sea que nuestro amor hacia Dios es suficiente para nosotros siempre buscar que el Señor nos restaure y siga trabajando con nosotros. Es lo único que necesitamos, esa disposición, porque si nosotros le pedimos a Dios, muéstrame, Dios te va a mostrar, Dios me va a mostrar. Y mi conducta puede cambiar para su gloria y para el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Por lo tanto, vamos a tomar el ejemplo de Pablo como un ejemplo de que ciertamente hay conductas, comportamientos que pueden afectar cómo nosotros nos relacionamos con otros, pero no debe ser así. Hay solución y es a través de Cristo Jesús. La pregunta que nos debemos de hacer es, ¿amamos a Jesús incondicionalmente para dejar nuestro comportamiento? Esa es la pregunta que todo cristiano tenemos que hacernos. ¿Amamos a Dios tanto como para echar a perder tantas cosas, para querer cambiar? Porque yo he escuchado muchas veces que decimos, yo nací así, yo soy así. No. Aquí, con la escritura bíblica que tú leíste, Laura, en Efesios 3, usted pudo haber nacido de la manera que usted le dio la gana. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, nosotros nos tenemos que someter a lo que es estar en los pies del Maestro. Y déjeme decir una cosa, que el libre albedrío no existe. Cuando nosotros decidimos echar nuestra vida a un lado y decidir a Cristo en nuestra vida, entonces Dios comienza a hacer unos cambios y nuestra vida depende completamente del Señor. No depende de cómo yo vivía antes, no como era el comportamiento, imitando el comportamiento de mami, de papi, de abuela, de abuelo, de tío, de mi tía, de nadie, de un amigo. Cuando usted decide, miren, Pablo tuvo la valentía de simplemente humillarse delante del Señor y tirar todos sus estudios para estar y ganarse el amor de Cristo. Y esa es la pregunta clave que nos tenemos que hacer en este día. ¿Amamos tanto a Jesús como para hacerlo? Mi respuesta es que sí. Porque cuando nosotros ganamos a Cristo, cuando estamos con Cristo, Cristo lo cubre todo, todo. No nos falta nada. Amén. ¿Algo más que quieran decir sobre Pablo? ¿No? Ok, pues vamos a movernos. Nos vamos a mover. ¿Cómo podemos ayudar? Aunque lo hemos estado hablando en diferentes maneras, pero nos gustó mucho este salmo, Salmo 139, 23. Y voy a leer la versión de Reina Valera del 60, que dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. A mí me fascina esta escritura, porque día tras día, como pecadores y pecadoras que somos, tenemos que examinarnos y tenemos que mirarnos en el cristal de Jesucristo, en el cristal de la Biblia, que nos enseña a nosotros y nos dice dónde estoy fallando, qué comportamiento estoy teniendo que no le agrada a Dios, no al hombre, a Dios. Porque el hombre o la mujer nunca va a estar conforme. Pero yo tengo un Cristo que sí. Y si yo me dedico a decirle al Señor, Señor, quiero hacer tu voluntad, para nada me debe de importar lo que diga el hombre o la mujer. Así que eso de examíname es, mírame, Dios, mírame, pruébame. Dime si hay algo en mí, dime si hay alguna perversidad, dime que yo no me haya dado cuenta. Tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos redarguye cuando hacemos algo mal. Claro está, siempre y cuando
estemos en una relación constante con el Señor. Porque como dijo Emily, si estamos dejando de orar, de buscar la Biblia, de alejarnos poco a poco, quien se va a meter entonces es el enemigo a estar hablándonos en las orejas. Pero cuando nosotros estamos relacionándonos con Dios día a día y hacemos algo mal, el Espíritu Santo nos redarguye de tal manera que uno se siente miserable, uno se siente bien mal. Pero entonces, día a día, nosotros tenemos que decirle al Señor, examíname, examina mi corazón, examina mi mente, examíname y dime que yo dije en el día de hoy que no te agradó, que pude haber afectado una vida, que pude haberle dicho, que lo insulté, que lo hice sentir mal. Señor, no era mi intención, porque somos cristianos. Yo quiero ser imitadora de Cristo. Amén. Y es bien difícil que hoy en día, miren, hoy en día es bien difícil. ¿Por qué? Porque se está predicando mucho sobre la prosperidad, sobre ven a Cristo que se te van a quitar todos los problemas. Cuando en Cristo, cuando la Biblia me dice a mí que Cristo dijo, Jesús dijo, que vamos a tener aflicciones, pero que Jesús va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero mientras no se confronte el pecado, mientras le sigamos diciendo a la gente, tú estás bien, pues claro, porque si yo lo confronto, si yo le digo dónde tú estás pecando, entonces me va a faltar, mire, el dinerito. Porque entonces le damos más valor al dinerito que a esa vida que se puede perder. Y nosotros los líderes y los pastores y aún la iglesia tiene que examinarse y cuando ve algo que no es correcto, llamar a ese hermano, no para avergonzarlo, tampoco, porque tampoco, yo no me puedo parar aquí como que yo soy más cristiana que usted, al contrario, yo soy la más pecadora. Y nosotros con mucho amor decirle, mira, y buscar la palabra correcta y orar por esa persona. Pero como les dije, mientras se esté predicando el evangelio de Disney por ahí, ¿por qué? Porque el evangelio de Disney me hace una iglesia próspera en dinero, pero no próspera en la verdad, no próspera en la Biblia, no próspera en la sabiduría de Cristo, que es la que sana, es la que salva, es la que restaura, es la que fortalece y es la que nos da paz. Y eso no se está predicando hoy en día. No se le está diciendo al cristiano, a la hija de Dios, dónde está fallando. ¿Por qué? Porque si le digo dónde está fallando, deja de venir y se me afecta el cash en la iglesia. Y si Dios te llamó, Dios es el que paga. Y si Dios te llamó, Él es el que tiene que cubrir todas las necesidades. Tú no tienes que depender de nada. Amén. ¿Hay alguien más que quiere decir algo? Yo quería añadir que no podemos partir de la premisa ni pensar que ponernos religiosos. Vamos a hablar claro, no nos podemos poner religiosos, ni podemos pensar, pues yo soy cristiano, yo voy a la iglesia todos los domingos, pues yo estoy bien ante los ojos del Señor. No, porque puedes ir a la iglesia y te puedes sentar con tus hermanos todos los domingos, pero no necesariamente estás haciendo lo que el Señor requiere que tú hagas. Y es por eso que, alineándome con lo que la pastora estaba diciendo, no podemos ir, ¿verdad?, por ahí ni haciéndonos los más santos, ni criticando ni juzgando, y tenemos que estudiarnos y tenemos que vernos y evaluarnos nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que es correcto, qué es lo que no, qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que no, porque perfectos no somos ni lo vamos a hacer, el único perfecto aquí es nuestro Padre. Nosotros estamos en desarrollo,
estamos siendo procesados y estamos caminando, y en el medio del caminar vamos a tener que cambiar cosas que nos va a doler, que nos va a incomodar cuando la pastora dice eso o el pastor al frente y ay, eso como me picó aquí. Pues nos tenemos que evaluar, porque entonces esas cositas que tenemos que irles prendiendo poco a poco son las cosas que nos van aguantando dentro de nuestro caminar, y son las cosas que Dios quiere que nosotros podamos trabajar y corregir para poder hacerlas de la manera correcta. Así que si en la iglesia de nosotros hablamos con la palabra, hablamos con la verdad y decimos las cosas como son, y cuando nos paramos ahí al frente y llevamos una palabra, no es solamente para ustedes. El Señor trabaja con uno y confronta a uno, y uno también tiene que hacer correcciones, ¿no? O sea, no estamos diciendo que porque son pastores, líderes, ministros, estamos acá y ustedes están acá. Todos estamos trabajando al mismo nivel para llegar a la meta, que es llegar a la casa de nuestro Padre. Lo que te estamos diciendo es que aceptes si es la palabra que en la casa en la que te encuentras, si te están llevando una palabra basada en la sana y correcta doctrina bíblica, acéptala, déjate trabajar, escudriñala, estúdiala, permite que sea el Señor el que trabaje y puedas ir cambiando esas cosas. Si estás en una casa donde lo que te están llevando es para recibir dinero, como dice la pastora, sabes que es tiempo de que empieces a sentar tus prioridades y hables con el Señor, porque lo que puedes dar mucho más y Dios requiere mucho más de ti, y en donde estás quizás no te estás dejando usar por el Señor como deberías. Amén. Amén. Dios es más que bueno, Dios es maravilloso. Estamos por concluir, pero antes de hacerlo, yo quisiera terminar con 1 Corintios 13, versículo 1 al 7. Acuérdense que el tema de hoy es relaciones interpersonales. Y yo entiendo que en 1 Corintios nos enseña lo que es el verdadero amor. Nos explica paso a paso y qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que corregir. Por si por ahí nos pasamos lista y decimos, ay, pero yo estoy bien, pero vamos a pasarle lista. A ver, porque déjeme decirle, cuando nosotros nos sentamos para hacer este estudio, y el calendario estaba hecho desde enero, y así no ha sido fácil, mis amados hermanos y hermanas que nos están escuchando. Cuando yo leí nuevamente, que lo hemos leído, y es tan poético, y es tan lindo ahí el amor, es tan bello, porque es que si yo no tengo amor, de nada me sirve. No, lea este pasaje bíblico y examínese para ver dónde debemos de corregir. Laura, me gustaría que tú lo leyeras. Voy a hacer lectura ante la traducción al lenguaje actual. Dice 1 Corintios 13 del 1 al 7. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Amén. Tenemos aquí que
verdaderamente, mire, de nada me sirve hablar tan bonito y tan bello si yo no tengo amor. De nada me sirve convencer a los demás del amor si ni siquiera lo practico. De nada me sirve hablar tan hermoso porque voy a desafinar, como dice aquí, como campana desafinada. Voy a desafinar en todos lados. Usted va a ser una persona desafinada porque no practica ese amor. Entonces, me dice que si yo no tengo amor, de nada me sirve mi confianza en Dios, porque Dios si de nada me sirve mi confianza en Dios, me haga mover montañas. O sea, de nada te sirve porque Dios es un Dios de amor. Tú no me digas a mí que si tú no tienes amor, tú vas a confiar en Dios para que Dios mueva ese problema. ¿Ok? Cuando ni siquiera tú practicas quién es nuestro Señor, que es todo amor. Y mucho menos ayudar a los demás. Lo vamos a hacer pues por hacerlo, por complacer a la gente, por complacer a los pastores, por complacer a los misioneros. Lo hago para que no digan que yo soy una tacaña, para que no digan que no estén diciendo por ahí, ella nunca hace nada. O sea, lo hago con el propósito que no es el indicado. Amén. Emily, sigue por ahí. Sigue pues en el versículo 4. El versículo 4, donde te dice, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable, y el que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, ni es orgulloso. Mira, en la sociedad en la que vivimos hoy en día, tener paciencia no es fácil, créanme, pero se puede. Y a veces nosotros nos vemos en situaciones donde estamos desarrollando la paciencia por la misericordia que tenemos que tener los unos con otros, donde tenemos que aprender a ser amables los unos con los otros. Así veas una persona en necesidad, sea o no sea cristiano, conozca o no conozca a Dios, perdón. Nosotros debemos ser amables, no nos cuesta nada decir un buenos días, un buenas tardes, abrirle la puerta a alguien que necesite cuando esté saliendo. No nos cuesta nada tampoco no ser envidioso. Si mi hermano salió mejor que yo en esta situación, pues yo me alegro porque se lo merece, porque se fajó también y yo estoy satisfecho con el resultado que yo obtuve también porque hice lo que yo tenía que hacer. ¿Por qué me voy a vivir yo la vida amargándome y molestándome cuando todos podemos estar de una manera unidos y podemos estar en armonía? Y sobre todo ser humildes, no ser orgullosos. El hecho de que yo conozca a Cristo y predique su palabra no me hace mejor que nadie, no me hace caminar por encima de las aguas. Estas son cosas que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, son características que debemos de tener para demostrar, dar testimonio. Porque entonces imagínate, yo digo por ahí, yo soy creyente, yo le sirvo a Dios, pero entonces estoy todo el tiempo seria, veo a un hermano en necesidad, no lo ayudo, ni le sonrío a nadie. Pues te pasó eso, me alegré por ti. Estás llevando una vida contraria a lo que se te está diciendo, contraria a lo que la palabra te establece desde un principio. Amén. El versículo 5 sigue diciendo, no es grosero ni egoísta. Muchas veces, como decía la pastora Emily, nosotros ni un buenos días. Vamos a la tienda, llegamos con nuestra mente llena de problemas y de situaciones y no somos unos groseros. Contestamos con malos tratos porque sí, porque como yo no me siento bien, pues no me interesa. Y algo que yo he aprendido en el caminar de cristianos es que muchas veces nosotros queremos hacer muchas cosas para el Señor y pensamos que a través de un micrófono en la iglesia
predicando, es que nosotros vamos a hacer esa obra del Señor. Cuando hay momentos en los que si somos amables con alguien en la calle y ven en nosotros algo distinto, de momento pueden abrir su corazón y hablarnos y decirnos, y es una oportunidad perfecta para nosotros ministrarle. Y a veces estamos tan, como dice aquí, egoístamente pensando en nosotros nada más, que esos detalles se nos pasan. A veces nos pasa un deambulante por el lado y nosotros le sacamos el cuerpo, cualquier persona. Y el Señor nos manda, como dice la Escritura, que tenemos que amarlos a todos, nos gusten o no nos gusten, nos parezcan lindos o nos parezcan feos, apesten o no apesten. Perdonen que lo diga de esa manera, pero es que realmente nosotros a veces somos muy selectivos. La palabra sigue diciendo, no se enoja por cualquier cosa. Nosotros muchas veces andamos esperando el ataque de todos. Vamos a la defensiva por la vida, porque si me dice esto, le contesto esto, porque ya estoy con un prejuicio, ya llevo un enojo tal vez con otra persona. Muchas veces nos ocurre que estamos molestos con una persona, no atacamos ese problema de frente, hablando con la persona y resolviendo ese problema, y tomamos represalias con la próxima que nos llega, se nos pare de frente, y eso nos hace enojarnos por cualquier cosa. Cuando ocurre eso, muchas veces vamos pagando, haciéndole a otros pagar lo que no tiene nada, absolutamente nada que ver con la situación. Y sigue diciendo el versículo 5, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Los rencorosos, los que cargan con esa raíz de amargura constantemente, los que andan amargados todo el tiempo pensando en todas las desgracias y en todo lo malo que le ha pasado y todo lo malo que le han hecho otras personas. Nosotros, cuando hablamos de relaciones interpersonales que bíblicamente que son incorrectas, nosotros tenemos que saber que vamos a pasar por diferentes situaciones, pero nosotros tenemos también que aprender a perdonar y a pedir perdón. Nosotros, en el momento en que nosotros pedimos perdón y perdonamos a otro, nosotros se supone que olvidemos y sigamos hacia adelante. Tenemos que continuar. Si perdonamos realmente, nosotros no podemos ir por la vida recordando todo lo malo que otros me hicieron. Por lo tanto, debemos seguir reflexionando y seguir dejando que el Señor siga trabajando con nosotros. Pastora. Cuando tú dices que tenemos que perdonar, fíjense, el perdón es para uno. Uno lo da, uno se siente tan libre, uno se le va ese peso. Cuando uno da un perdón, la otra persona al cual se le está pidiendo el perdón es la que lo recibe o no lo recibe. Pero ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Ya nosotros entonces, ¿cuántas veces yo no he tenido que pedir perdón a las personas que ni siquiera yo le he hecho nada? Pero Dios me dice, tienes que hacerlo. Y uno lo hace. Pero la otra persona es la que decide si perdona o no perdona. Y ya pues, después que uno esté bien delante de los ojos de Dios y sea obediente, uno se va a sentir muy bien, pero que muy bien. Y nos falta el versículo 6 que dice, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. La persona que ama realmente no está con la persona que miente, no está con la persona que trata de manipular la situación, sino que simplemente confronta la realidad y simplemente se separa. Yo como cristiana, ¿cómo me voy a estar pasando con una persona que realmente aplaude lo malo?
que le gusta y se alegra de las cosas que realmente no son de Dios. Ahí entonces que el testimonio es lo que habla. Y por último, el versículo 7, el amor es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Díganme ustedes, esto no es una descripción de cómo Cristo actuó y sigue actuando con nosotros. Realmente, Cristo lo aguantó todo en esa cruz, todo lo aguantó y lo soportó todo para que nosotros tuviéramos esa vida eterna. Entonces, yo me frustro realmente cuando yo veo hermanos cristianos peleándose los unos con los otros, cuando yo veo en las redes sociales cristianos criticando a otros cristianos, hablando despectivamente. ¿Por qué? Porque yo tengo una Biblia. En ningún momento yo he visto a Cristo hablar tan feo como muchas veces los cristianos le hablan a otros cristianos. Entonces predicamos de amor, pero no lo predicamos por boca nada más, pero no lo vivimos. No estamos viviendo eso. Y eso es frustrante. Por eso es que el mundo, cuando ve la iglesia y dice, para allá, yo no voy a ir. Si eso está peor. Precisamente hoy yo vi una fotografía de una muchacha parada ella se retrató en una iglesia y ella puso un cartel que decía, yo creo en Dios, pero yo no creo en las iglesias. ¿Quiénes son las iglesias? Las iglesias no son los muros, ladrillos, los bloques. La iglesia somos nosotros. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros al mundo? Yo sé que cuando vamos a reunirnos, venimos con situaciones, venimos con malas costumbres, pero mientras tú te expones al llamado de Dios, mientras tú te expones en la Biblia, todo eso se te va a ir. Pero entonces estamos en esta situación de que yo no perdono, de que me gusta estar con los que se pasan pariciando, pero soy cristiana, ¿ok? Y no te metas conmigo porque yo soy cristiana, pero hablo malo, pero miento. Pero entonces estoy casada, pero también estoy con mi vecino. O estoy casado y me estoy con la vecina o con la del trabajo. ¿Cuántos? Y déjeme decir una cosa. Dios está cansado y Dios está sacando el pecado. Tanto de pastores como gente famosa en donde no está viviendo una vida conforme a Dios. Pero predicamos amor, pero no lo vivimos. Y no es tanto hablarlo, es más demostrarlo. Amén. Así que, mis queridas hermanas, ya hemos concluido. Realmente ha sido un tema un poquito controversial, ¿verdad? Un poquito fuerte, pero hay que hablarlo. Los Cafés con Cristo se caracteriza por hablar temas que no se hablan en muchas ocasiones en las iglesias, y Dios nos metió en este revolú y nos expone a estar tocando temas un tanto difíciles, pero lo hacemos para la gloria de Dios. Queremos ser obedientes a su palabra y simplemente lo hacemos por amor, lo hacemos porque si Dios lo manda a hacer, hay que hacerlo. Quiero pasarle a Emily para que dé unos anuncios. Emily, por favor. Claro que sí. Gracias a todas y a todos por habernos acompañado en esta noche. Los próximos Cafés con Cristo, le anuncio que el 23 de abril, en las facilidades de la Iglesia de Jesucristo Espada de la Victoria, estaremos dando de manera presencial el tema sobre la sexualidad. Esto es un tema bien importante tocarlo. Muchas veces pues le ponen un sello de que eso no se puede hablar, eso está prohibido, pero no. Es un tema importante, es un tema delicado donde aprendemos, aclaramos dudas y sobre todo, como siempre nosotros hemos hecho, lo traemos a través de la palabra con respeto. Amén.
Tenemos también próximamente de manera virtual nuestro Café con Cristo el 28 de mayo. Se llama Cristo y la Mujer. Ese tema también está bien interesante y va a estar acompañándonos con nosotros el profesor Poli Valentín. Él ha ido muchas veces a nuestra iglesia a darnos clases. Creo que también en los principios del Café con Cristo él estuvo con nosotros y es tremendo recurso, tremenda herramienta, un hombre que conoce mucho y acérquense, alléguense, así sea al que es de manera presencial y al que es de manera a través de YouTube, para que se puedan disfrutar y puedan recibir palabra y puedan salir bendecidos y renovados en todo momento. Así que para la oración final los dejo. Antes de la oración, tenga presente que más adelante en el año el formato de los Café con Cristo virtuales va a cambiar. Ya para verano estamos trabajando para estar en un solo local, para estar todas juntas en vivo, y creo que va a ser hasta mejor. Sí. Ya el tiempo de la pandemia ya está pasando y queremos darle lo mejor a usted. Laura, tú haz la oración final y tú nos despides. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque por tu palabra, con tu palabra en mano, pudimos hablar de esto, Padre, tan necesario dentro de tu pueblo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú toques cada vida, Señor, de la misma forma que tocaste nuestras vidas y ministraste nuestro corazón. Padre, que esta palabra pueda caer en un terreno fértil donde tú seas mostrando, Señor, donde podemos cambiar nuestra perversidad, como dice tu palabra, para poder, Señor, parecernos más a ti, Padre. Te damos gloria, te damos honra, te damos gracias, Señor, porque tú sigues, Señor, de frente, delante de este ministerio. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanas y hermanos, les damos las gracias por haber estado con nosotros. Quédense conectados en nuestras redes para las próximas actividades que tenemos, tanto de nuestra iglesia como del Ministerio Café con Cristo. Tengan una excelente noche y Dios les bendiga muchísimo.